Hola queridos mexicanos, yo soy La Alternativa y hoy voy a dar el capítulo siguiente para la respuesta de la suscriptora que me pidió pues el tema de los matrimonios forzados en menores de edad. Lo he hecho en diferentes capítulos porque las encuestas hablan de qué países son los que tienen más problemáticas con ese tipo de casos. Ella creía que era en el mundo musulmán donde había más matrimonios con menores de edad, pero a través de las encuestas y estadísticas de organizaciones mundiales que llevan pues la captura de todos esos tipos de problemáticas en las infancias, como es la UNICEF, ahí encontré que hay cierto tipo de países que realmente son los que tienen mayor problema con los casamientos forzados con menores de edad y con adultos. Este tipo de problemáticas, en estas estadísticas encontré que uno de los países con más problemas de matrimonios forzados es nada más y nada menos que Estados Unidos, el que goza de decir que es democrático. Bueno, Estados Unidos tiene una problemática muy grande acerca de los matrimonios forzados. Les voy a dejar algunas estadísticas y algunas notas periodísticas para que se enteren de por qué Estados Unidos está en las listas de los primeros lugares con problemáticas, con los abusos hacia los infantes. Vamos a ver las estadísticas. Matrimonio infantil. Casi 315,000 menores de edad contrajeron matrimonio legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021. El 86% eran niñas y la mayoría se casaron con hombres adultos, que en promedio les llevan más de 4 años. El 96% de los menores que se casaron tenían de 16 a 17 años, pero algunos eran tan jóvenes como de 10 años. 17 niñas de 10 años, el 1% de la población infantil, se casaron en Estados Unidos con personas adultas. Al menos el 66.4% son matrimonios que se les celebran a una edad o con una diferencia entre cónyuges que debería haberse considerado un delito sexual. Casi todos estos matrimonios, alrededor del 90%, representaron una impunidad para un potencial violador de menores, debido a las leyes estatales que permiten dentro del matrimonio lo que de otro modo se consideraría violación estatutaria. En Estados Unidos, las niñas que son casadas con adultas forzadamente son permitidas por las leyes estadounidenses. Quiere decir que en Estados Unidos pocos estados tienen minoría de edad para casarse. O sea que como no existe en la ley, los niños se pueden casar con adultos con el permiso de sus padres, sean la edad que sea, porque no hay mínimo de edad. En Canadá no pasa eso, no entran en las estadísticas de matrimonios forzados, porque en Canadá hay la edad mínima y está prohibido casarse con menores de edad. En México hay matrimonios forzados con menores de edad, pero en leyes de pueblos originarios, por usos y costumbres. Pero la ley mexicana prohíbe en cada estado que un adulto se case con una menor de edad, a menos que tenga de 15 a 16 años y den permiso a los padres, pero con los niños no se puede. Sin embargo, el siguiente capítulo lo voy a dedicar al abuso de menores de edad en México, porque también tenemos un problema muy grande en México de abuso infantil, sobre todo desaparición forzada. Bueno, Estados Unidos, como es de los primeros lugares, otro de los países que tienen grandes problemáticas es algunos países de África y algunos países en la India. No así en los pueblos musulmanes, aunque sí hay casamientos con menores y adultos. Nada más que ellos tienen ahorita, por ejemplo, un problema en el país de Irak, donde se aprobó que menores de edad se casaran con adultos. Hubo un retroceso democrático tremendo con ese presidente en el pueblo iraquí. Pero en Estados Unidos es escandaloso que los legisladores no hayan legislado la minoría de edad en cada estado de Estados Unidos. Vamos a ver todos los casos y todo el tipo de abusos que sufren los niños estadounidenses y los niños que llegan con promesas de matrimonio de otros países, por ejemplo de la India o de países asiáticos, hacia Estados Unidos, invitados por el adulto que posteriormente se casa con las personas a las que da hogar como migrantes. Pero en realidad es un matrimonio forzado. Mandan a los pequeños, a los menores de edad, a Estados Unidos porque ahí hay la facilidad de que estas personas se casen con menores de edad.
Continuemos. Espero que este podcast haga conciencia a los mexicanos de cómo a veces no es la religión, porque la religión predominante en Estados Unidos es la cristiana protestante. Los espero en el siguiente podcast de la alternativa en matrimonios forzados, que es un problema doloroso para los menores de edad y para esas pobres madres que son sustraídos sus hijos de sus hogares para que sean casados en otros países con adultos. Estima que cada año 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años, lo que equivale a una niña cada 3 segundos. Se calcula que 650 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron durante la infancia y alrededor de 1 de cada 5 niñas en el mundo se casó antes de ser adulta. Datos de UNICEF. Casi 350,000 menores de edad contrajeron matrimonio legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021. El 86% eran niñas y la mayoría se casaron con hombres adultos que en promedio les llevan. El 96% de las menores que se casaron tenían entre 16 y 17 años, pero algunos eran tan jóvenes como 10 años. Estados en color rojo son los que no tienen en sus leyes la edad límite para casarse en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una falta de conocimiento de que los matrimonios infantiles siguen ocurriendo en el país. Entre quienes toman decisiones en muchos estados entienden que esto sucede en Asia o en África, pero no ven que el problema también sucede en su país. Hay una falta de entendimiento sobre el impacto. Estados donde se ubican los matrimonios infantiles es en Nevada, Idaho, Utah, Kentucky, Wyoming, Virginia Occidental, Alabama, Mississippi, Tennessee y Texas. El abuso infantil se ha agravado en Estados Unidos con la separación de familias por el proyecto de sacar migrantes de Estados Unidos que han sido ciudadanos de muchos años, que ya tienen hijos allá, y está provocando que esos niños queden huérfanos y que queden sin protección del Estado. Niños que a veces son traficados por la trata de personas hacia Europa. El abuso infantil de más de 80 niñas es el caso de Epstein, el amigo del presidente Donald Trump y el señor Clinton. Esto sucedió en una isla dedicada a la pedofilia en el Caribe que se llama Palm Beach, a un lado de Nueva York, donde pues se conoce como la isla de los pedófilos, que gente muy importante asistió a esos lugares, como el hijo de la reina Isabel y otras personalidades. That screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politics. En el próximo podcast hablaremos del matrimonio forzado infantil en México. Cabe destacar que en 2019 se envió la iniciativa para reglamentar el mínimo de edad de casamientos en México. Únanse a la alternativa y únanse a una forma mexicanos de hacer política. Y les vuelvo a recordar a los mexicanos, no lo olviden ni nuestros pueblos originarios. Con los niños, no. Los niños no se tocan. Los niños comen primero. Los niños se protegen. Los niños se educan. Hay que cuidar a nuestras infancias mexicanos. Únense a la alternativa, al amor por la vida.